A esta hora queremos hablarles del mejor museo naval del mundo. Tenemos la suerte de que está en España, en Madrid, y también de una interesante exposición sobre Jorge Juan, al que conocían como el sabio español. Un marino, ingeniero y científico del siglo XVIII que cambió la historia de la navegación para siempre. Para hablarnos de él y de esta muestra nos acompaña en el plató Enrique Esquivel, su director del Museo Naval. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. Buenos días, Marta. Muchas gracias. Y Berta Gasca, directora técnica. Buenos días a los dos. Berta. Buenos días. Enrique, empiezo contigo. Vamos a ver, se cumplen 250 años de la muerte de Jorge Juan. Mucha gente puede decir Jorge Juan, una calle de Madrid, pero ¿quién era esta persona? Marino, ingeniero, científico. ¿Por qué esta exposición? Bueno, Jorge Juan fue conocido en su época como el sabio español. Jorge Juan perteneció a la Academia de Ciencias de París, a la Real Sociedad de Londres y a la Academia de Ciencias de Berlín. Lo que hemos querido con esta exposición, a la cual llamamos el de Jorge Juan, el legado de un marino científico, es precisamente resaltar ese legado tanto material como intelectual que nos ha dejado Jorge Juan. Jorge Juan fue un innovador e ingeniero naval, fue astrónomo, cartógrafo, matemático, físico e incluso diplomático. De hecho, además, fue uno de los pilares fundamentales que creó una parte de nuestra historia muy interesante y muy importante, que es la Marina de la Ilustración, y que realzó la Real Armada en el siglo XVIII, que precisamente es la base de la Armada que tenemos hoy en día. Bueno, vamos a ir desgranando poco a poco, si os parece, cada uno de los logros, los hitos de Jorge Juan. Berta, vamos a empezar por el principio. Formó parte de la Orden de Malta, ingresaban con 13, 14 años, y creo que ese paso le cambió por completo la vida. ¿Por qué? Bien, la Orden de Malta, que está muy relacionada además con la Marina Española, es una orden de caballería, una orden hospitalaria, como digo, muy relacionada de cara al mar. Era una orden en la que cuando entrabas tenías que profesar una serie de votos de pobreza, obediencia y castidad. Eso es lo que le cambió la vida, porque Jorge Juan se dedicó exclusivamente al servicio. Además, por su gran potencial, toda su vida era coherente, era un hombre dedicado a la orden y dedicado a la Marina y bueno, dentro, como ha dicho el capitán de fragata Esquivel, esa idea ilustrada que estaba entrando en España, que estaba llegando a las instituciones, pues Jorge Juan es su máximo responsable y al que consagró su vida. Bueno, si por algo destaca Jorge Juan, seguro que algunos de los espectadores que nos están viendo conocen este hito, es porque ayudó durante 10 años en una expedición con los franceses a medir el meridiano, ¿no? Entonces, el objetivo era saber si la Tierra estaba achatada o no por los polos. Llevaban un siglo de debate. Algunos decían que sí, como Newton, sí, está achatada por los polos, por la gravedad. Otros, no, no está achatada por los polos. Bueno, lo demostraron. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo que hay que destacar sobre todo de esta expedición franco-española al Ecuador es que Jorge Juan tenía 21 años y era guardia marina. Efectivamente, como has dicho tú, había una disputa, una controversia en el mundo científico. Newton y otros sostenían que la Tierra estaba achatada por los polos. Sin embargo, los franceses, con Descartes a la cabeza, sostenían que estaba achatada por el Ecuador. Entonces, los franceses pidieron permiso al rey de España para medir en el Ecuador la longitud de un grado de meridiano. Para resolver la controversia había que medirlo en el polo y en el Ecuador. Resultaba que en el Ecuador era territorio de la monarquía hispánica. Por eso tuvieron que pedir permiso a Felipe V para ir allí. Felipe V se lo autorizó, pero ordenó que fueran 2 españoles. Y esos 2 españoles fueron Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 2 guardiamarinas, 21 y 19 años. Impresionante la edad, pero ya eran unos sabios. Entonces, en la exposición podemos ver incluso los instrumentos, ¿verdad, Berta?, que utilizaron en la medición. O sea, es que tenemos los originales que utilizaron. Esto es increíble. Efectivamente, muchas veces cuando vienen al museo nos preguntan, pero ¿cuál es la pintura? ¿O cuál? Y se olvidan que tenemos instrumentos trascendentales en la historia de la geografía, de la física, como es en este caso, que son originales, que viajaron al Virreinato del Perú y que son exactamente los mismos, no son reproducciones, que iban con Jorge Juan y con Antonio de Ulloa a esta expedición. Y bueno, pues todo eso se puede ver perfectamente en la exposición y explicado. En la exposición que tenemos, Enrique, 113 objetos, y yo quiero abrir plano ahora, que nuestro realizador abra plano, porque atención, en la exposición podemos ver también, muy importante, documentos escritos, puño y letra del propio Jorge Juan. Incluso sabemos, Enrique, que fue espía. Tenemos ahí lo estamos viendo. Sí, efectivamente, cuando Jorge esas Juan, cartas. Sí, cuando Jorge Juan vuelve de América, habían pasado 10 años,
está en la Secretaría de Marina de Indias el Marqués de la Ensenada, que también era marino, y que era muy consciente de la importancia que tenía tener una armada potente para ser respetada por el resto de las naciones, en ese momento las más importantes eran Gran Bretaña y Francia. Entonces, Marqués de la Ensenada lo envía a Gran Bretaña para que vea cómo se construyen los barcos allí, cómo funcionan los arsenales. Evidentemente es un espionaje industrial, la tarea de Jorge Juan. Jorge Juan llega a Inglaterra, recluta a 50... primero empieza a ver cómo efectivamente es el funcionamiento de los arsenales, cómo se construyen los barcos, y consigue reclutar a 50 técnicos británicos que se los trae a España, y una vez en España empiezan a modificar la construcción y el funcionamiento de los arsenales y la construcción de los barcos. Claro, porque uno de los objetivos ahí, Berta, era, vamos a ver, España en ese momento tenía una flota muy inferior a la inglesa, nosotros hacíamos los barcos con maderas más grandes, y ¿qué aprendemos de los ingleses para ponernos a su altura? Porque en ese momento tener una flota importante era mandar en el mundo, ¿no? Bueno, en Inglaterra, Jorge Juan, hay que decir que Jorge Juan de Inglaterra, pero Antonio de Ulloa también trae muchas cosas del resto de Europa. Pero básicamente trae ese sistema constructivo, que luego en España se conoce como inglés, pero que realmente es el sistema Jorge Juan. Mejoran mucho los barcos. Durante una etapa se cambia uno francés, pero a finales de siglo se vuelve y se retoma de lo bueno que era el sistema Jorge Juan con Romero Fernández de Landa. También trae, para mí, fundamental, la bomba de vapor. Inglaterra está a la cabeza de la revolución industrial y ya empieza a dominar el vapor, y eso lo trae Jorge Juan de Inglaterra, además de, como hemos visto, pues técnicos, operarios, constructores, etcétera, etcétera. Bueno, fue consejero real, la verdad es que tiene una vida realmente apasionante, pero lo que sí que podemos ver, Enrique, en la exposición son muchas, lo voy a decir mal, maquetas, modelos, como decís vosotros. Tenemos también alguno aquí en las pantallas que son impresionantes. ¿Para qué servían estos modelos? Porque no eran decorativos, tenían una función importante, ¿no? Efectivamente, y además hay que resaltar que el Museo Naval tiene la mejor colección de modelos del mundo. Estos modelos, por el método Jorge Juan o por los métodos anteriores de Gaztañeta, eran modelos que se presentaban a las personas que iban a decidir si se llevaba adelante la construcción del barco o no se llevaba adelante. Podríamos decir que era algo parecido a como se haría una presentación en PowerPoint sobre... O sea, que son modelos reales, o sea, lo más auténticos posibles como va a ser el barco. Y en base a estos modelos, las autoridades, el secretario de Marina o el mismo rey, decidían si el barco se construía o no. Claro, y no lo hemos dicho, pero realmente ¿para qué servía ese hallazgo científico tan importante de confirmar que la Tierra estaba achatada por los polos, Berta? Porque esto tendrá luego una utilidad práctica, ¿no? Tiene muchísimas, cambia totalmente la forma de estudiar y trabajar la geografía y la física, pero a nivel técnico cambia la navegación. Era un momento en el que se empiezan a introducir los métodos científicos a la hora de navegar. Y obviamente, teniendo un conocimiento real de la morfología de la Tierra, esto se consigue. Y ya, antes de despedirnos, vamos a ver, ¿hasta cuándo podemos ver esta exposición? Hasta el 31 de marzo. Queda poco, tienen tiempo. Vayan al Museo Naval en Madrid, de verdad, es una auténtica joya. Porque además, Berta y todo el equipo del museo ya estáis preparando la siguiente exposición, que nos la vais a comentar aquí en primicia. Sí, estamos trabajando ya para el año que viene. La siguiente exposición va a ser una exposición pictórica titulada Annus Mirabilis, haciendo referencia al año 1625, un año muy especial para la monarquía, en el que se desarrollan a lo largo de todo ese año una increíble racha de victorias, y bueno, pues fue un año muy trascendental, y entonces bueno, pues el Museo Naval quiere hacer referencia a un episodio de ese año, la recuperación de Salvador de Bahía, y bueno, pues esperemos que sea algo muy interesante. Tendremos que ir a verla. Berta Gasca, directora técnica del Museo Naval, gracias por acompañarnos. Enhorabuena a los comisionados de esta exposición, que han hecho un trabajo maravilloso. Jorge Juan, no se lo pierdan. Enrique Esquivel, gracias, subdirector del museo, por venir también esta mañana. Muchas gracias. Un placer. Gracias.